Nunca imaginé que el momento más doloroso de mi vida también sería el más revelador. No fue cuando descubrí los mensajes, no fue cuando empecé a atar cabos, noche tras noche, con el estómago hecho un nudo. El momento más devastador llegó cuando la miré a los ojos, esos ojos que yo había amado durante 17 años, y la escuché negar todo con una convicción que me heló la sangre, porque no solo me estaba mintiendo a mí. En ese momento, creo que también se mentía a sí misma. Lo que están por escuchar es una narrativa inspirada en experiencias reales, compartidas en foros y comunidades online, adaptada con fines de entretenimiento. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Todo empezó, como muchas veces en esta vida, con algo pequeño, insignificante. Una notificación en la pantalla de su celular que ella recogió demasiado rápido. No era la primera vez que lo hacía, pero sí fue la primera vez que yo lo noté de verdad. Llevábamos 17 años casados. Vivíamos en una colonia tranquila de Guadalajara, en una casa que habíamos construido juntos, no solo en lo material, sino en el sentido más profundo de la palabra. Yo trabajaba como contador en una empresa mediana del centro. Ella tenía un negocio de papelería y artículos de oficina que había levantado con sus propias manos hace más de 10 años. Teníamos 2 hijos, el mayor, Rodrigo, que ya estaba terminando la preparatoria, y la más chica, Renata, de 13 años, que era el centro del universo de los dos. No éramos perfectos. Ningún matrimonio lo es. Habíamos tenido nuestras épocas difíciles, nuestras discusiones, nuestros silencios, que a veces duraban días. Pero yo nunca había tenido motivos reales para dudar de ella, o al menos eso creía yo. El primer indicio, en retrospectiva, había llegado meses antes. Ella empezó a quedarse despierta más tarde que yo. Antes, los dos teníamos la costumbre de apagar la tele juntos y dormir casi a la misma hora. De pronto, yo me despertaba a las 2 o 3 de la mañana y su lado de la cama estaba vacío. La encontraba en la sala con el celular en la mano, y cuando yo aparecía, lo guardaba enseguida y me decía que no podía dormir, que tenía pendientes del negocio, que estaba revisando pedidos. Yo le creía. ¿Por qué no iba a creerle? Después vinieron los cambios en su manera de vestir. Sutiles al principio, empezó a arreglarse más para ir a la papelería. Se compró ropa nueva, se peinaba diferente. Yo lo comenté una vez, casi como un cumplido. ¿A poco te arreglas así para ir a trabajar? Ella se rió y dijo que simplemente quería sentirse bien. Y yo, como el tonto que era, lo tomé como algo positivo. Pero la notificación de aquella tarde fue diferente. Estábamos los dos en la cocina. Yo estaba terminando de cenar. Ella lavaba los trastes. Su celular estaba sobre la mesa y vibró. Yo alcancé a ver el nombre en la pantalla antes de que ella lo tomara. Arquitecto Fuentes. Nada fuera de lo común, pensé. Probablemente alguien del giro, algún proveedor, algún cliente, pero lo que me llamó la atención fue la velocidad con la que ella lo recogió y salió de la cocina. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, es un cliente que quiere hacer un pedido grande, respondió desde el pasillo sin voltear. No dije nada más, pero algo en mi estómago se apretó. Durante los siguientes días, intenté sacudir esa incomodidad. Me dije que estaba siendo paranoico, que después de 17 años juntos era absurdo dejarme llevar por una corazonada. Me concentré en el trabajo, en los chamacos, en la rutina. Pero la cabeza tiene sus propios mecanismos, y cuando empieza a buscar señales, las encuentra en todas partes. Comencé a prestar más atención. No de manera obsesiva, pero sí consciente. Y lo que fui viendo no me gustó. Ella recibía mensajes en momentos raros, durante la cena, tarde en la noche, temprano en las mañanas del fin de semana.
Siempre respondía discretamente, a veces incluso saliendo del cuarto. Cuando yo preguntaba, siempre tenía una respuesta lista. El negocio, un proveedor. Una amiga con problemas. Respuestas razonables, lógicas, perfectamente plausibles, pero cada vez más frecuentes. Un sábado por la tarde, ella salió a revisar un problema con la bodega. Rodrigo estaba en casa de un amigo, Renata estaba con su abuela, y yo aproveché para ordenar unos documentos en el escritorio que compartíamos en la segunda planta. No estaba buscando nada, en serio, solo movía papeles cuando, sin querer, abrí el cajón donde ella guardaba sus cosas personales y vi una tarjeta. Era una tarjeta pequeña, de esas que acompañan los ramos de flores. Solo tenía 4 palabras escritas a mano. Para ti, siempre. R. Me quedé paralizado. Me senté lentamente en la silla. La tarjeta era reciente. El papel estaba limpio, sin doblez, sin señales de haber estado guardada mucho tiempo. La R mayúscula, el siempre. Me repetí que podía ser cualquier cosa. Una tarjeta de una amiga, de un familiar, de alguien que le había mandado algo como agradecimiento. Pero el para ti, siempre, tenía un tono que no sonaba a nada profesional ni a ninguna amistad ordinaria. La guardé donde estaba y bajé a la cocina a servirme un vaso de agua que no me refrescó nada. Si les digo que a partir de ese momento actué con frialdad total, les estaría mintiendo. Hubo noches en que no dormí. Hubo días en que llegué al trabajo con los ojos cargados y la mente en otro lado. Hubo momentos en que quise simplemente preguntarle de frente, sacarle la verdad de un jalón. Pero algo me detuvo cada vez. Quizás fue el miedo a lo que podía escuchar. Quizás fue la certeza de que, si preguntaba sin pruebas, ella lo negaría todo y yo quedaría como el marido celoso y desconfiado. La había visto hacer eso antes, no conmigo, sino con situaciones del negocio, con su familia, con situaciones incómodas. Ella tenía una capacidad especial para mantener la calma cuando la confrontaban, para voltear las cosas, para hacer que el que preguntaba se sintiera el culpable de haber dudado. Así que decidí esperar y observar. La oportunidad llegó 3 semanas después, un martes a mediodía. Ella había olvidado su celular en casa. Se fue al negocio temprano. Yo tenía home office ese día, y a las 11 de la mañana me llamó desde el teléfono fijo de la papelería para pedirme que le llevara el celular porque esperaba una llamada importante de un cliente. Me pidió que se lo dejara en el mostrador con la empleada, que ella estaba en una reunión en la bodega trasera. Tomé el celular. Lo sostuve en mis manos por un momento. La pantalla estaba bloqueada, pero yo conocía su contraseña, la misma desde hacía años, la fecha de cumpleaños de Renata. Me detuve. Pensé en lo que estaba a punto de hacer. No era algo que me enorgulleciera. Revisar el celular de tu pareja sin permiso va en contra de todo lo que yo creía sobre el respeto en un matrimonio. Pero el para ti, siempre. R no me dejaba respirar. Desbloqueé el teléfono. No me tomó mucho tiempo encontrar lo que no quería encontrar. En WhatsApp había una conversación que no tenía ningún contacto de la agenda oficial. El número estaba guardado simplemente como RF. Abrí la conversación y lo que leí en los primeros 2 minutos me revolvió el estómago de una manera que nunca había experimentado antes. No eran mensajes de negocios, no eran mensajes de amistad, eran mensajes de una intimidad que solo debería existir entre 2 personas que se aman, mensajes que hablaban de encuentros, de planes, de sentimientos. Mensajes en los que ella le decía cosas que yo no había escuchado de su boca en años. Mensajes en los que él la llamaba con un apodo que yo nunca había sabido que existía. Leí lo suficiente para saber la verdad. No quise leer más. Tomé capturas de pantalla de varios mensajes.
Las guardé en mi propio teléfono. Luego bloqueé el celular de ella, lo metí en una bolsa y lo llevé a la papelería tal como me lo había pedido. La empleada lo recibió con una sonrisa. Yo le correspondí con otra que no sé de dónde saqué. De regreso a casa, manejé durante 20 minutos en piloto automático, sin escuchar la radio, sin pensar en nada concreto. Solo sentía ese peso específico que tiene la traición cuando por fin se vuelve real, no como sospecha, no como miedo, sino como certeza. Un peso frío, denso, que se instala en el pecho y que uno sabe que va a tardar mucho tiempo en irse. Si te está llegando esta historia, si en algún momento de tu vida has sentido esa misma mezcla de dolor y claridad que te da saber la verdad, aunque duela, te pido que te suscribas a Casos de la Vida, narrado, y actives la campanita. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. A veces saber que otros han pasado por lo mismo nos ayuda a no sentirnos tan solos. Durante los siguientes días mantuve una normalidad que me costó más de lo que quisiera admitir. Cené con ella. Ayudé a Renata con su tarea. Platiqué con Rodrigo sobre sus planes para la universidad. Vi el noticiero. Apagué la luz a la misma hora que siempre, y todo ese tiempo, por dentro, sentía que cargaba una piedra en el pecho que crecía cada vez que la miraba a los ojos. Ella no notó nada diferente en mí, o si lo notó, no dijo nada, y eso también me dijo algo sobre el estado real de nuestro matrimonio. Usé esos días para pensar con claridad, para decidir cómo quería manejar la situación. Hablé en privado con mi cuñada Lorena, hermana mía, la única persona en quien confiaba plenamente en ese momento. Le conté lo que había descubierto sin entrar en todos los detalles. Lorena me escuchó, me dejó hablar, y cuando terminé solo dijo: «No actúes con la rabia encima, espera a estar frío». Fue el mejor consejo que recibí. También hablé con un abogado, un amigo de la universidad que llevaba años en temas de derecho familiar. Me explicó mis opciones, mis derechos, lo que implicaba un divorcio con las condiciones que yo tenía. Hijos menores, bienes compartidos, el negocio que ella había construido durante el matrimonio. No tomé ninguna decisión formal todavía, pero quería saber en qué terreno estaba parado. Mientras tanto, seguí recopilando información, no de manera invasiva ni obsesiva, sino simplemente prestando atención. Puse nombre al RF de los mensajes, un hombre llamado Rodrigo. Qué ironía, el mismo nombre de mi hijo mayor, que resultó ser un arquitecto con quien ella había empezado a trabajar 2 años atrás para remodelar la bodega de la papelería. Un cliente que se había convertido en proveedor. Un proveedor que se había convertido en otra cosa. 2 años. Mientras yo trabajaba, mientras ayudaba a los chamacos con la escuela, mientras creía que teníamos una vida juntos, ella llevaba 2 años construyendo algo paralelo con ese hombre. La conversación definitiva llegó un viernes por la noche. Los chamacos habían salido. Rodrigo con sus amigos, Renata a dormir en casa de una compañera. Era la primera vez en semanas que estábamos solos en casa. Ella había cocinado, pusimos música bajita y por un momento, solo por un momento, sentí la familiar calidez de una noche como cualquier otra. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa, porque entendí que lo que estaba a punto de destruir era también algo que yo había amado con sinceridad. Esperé a que termináramos de cenar. Esperé a que ella se sirviera su café. Y cuando se sentó de nuevo frente a mí con esa normalidad absoluta, la miré directamente y le dije: «Necesito que me hables con la verdad sobre algo». Ella levantó la vista. Algo cambió en su cara, apenas perceptible. «¿De qué hablas?» «Del arquitecto Fuentes», dije. «Del RF en tu WhatsApp y de para ti siempre. R.
El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Vi cómo ella procesaba lo que acababa de escuchar. Vi cómo decidía su respuesta. Y entonces hizo exactamente lo que yo había anticipado. Frunció el ceño con una expresión de genuina confusión, o algo que lo imitaba perfectamente, y dijo: «No sé de qué me estás hablando». «¿Me estás espiando?», responde la pregunta. Rodrigo Fuentes es un cliente del negocio, un proveedor, eso es todo. No sé qué crees que encontraste, pero estás mal. ¿Y la tarjeta? ¿Qué tarjeta?, dijo con esa misma voz firme, ligeramente indignada. ¿Me revisaste las cosas? ¿Y los mensajes? No hay ningún mensaje que deba preocuparte. Bajó la taza de café con un golpe seco sobre la mesa. No puedo creer que hayas entrado a mi celular. Eso es una falta de respeto enorme. Llevamos 17 años juntos y ahora me espías como si fuera una criminal. Admito que, en ese momento, una parte de mí sintió la tentación de ceder, de disculparme, de decirle que quizás me había equivocado. Así de hábil era ella para voltear la situación. Así de bien sabía dónde presionar. Pero yo tenía las capturas. Saqué mi celular, abrí la galería y sin decir una sola palabra, coloqué el teléfono sobre la mesa frente a ella, con la pantalla encendida. Ella miró la pantalla, yo la miré a ella. Vi el momento exacto en que su rostro cambió. No fue dramático ni cinematográfico, fue un cambio pequeño, casi imperceptible, que empezó en los ojos y bajó lentamente hasta los hombros. Como cuando una estructura que lleva mucho tiempo sosteniendo un peso demasiado grande decide, finalmente, ceder. No dijo nada durante lo que me parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. «Escucha», empezó. «No», le dije. «Esta vez no. Esta vez no me expliques nada. Ya sé lo que hay aquí». «Me puedo explicar. 2 años, Sofía». Por primera vez dije su nombre en voz alta durante esa conversación, y el sonido de él en mi boca tuvo un sabor extraño. 2 años no se explican en 5 minutos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y yo, que la había amado durante 17 años, que había construido con ella 2 hijos, y una casa, y una vida, me senté en ese silencio y esperé, porque ya no era el mismo hombre que había entrado a esa cena, y los dos lo sabíamos. Lo que siguió fue una noche interminable. Ella lloró, me pidió que la escuchara. Me dijo que el asunto con el arquitecto había sido un error, que no significaba lo que yo creía, que ella me amaba a mí, que nunca había querido hacerme daño. Me dijo que llevaba meses sintiéndose sola, que yo trabajaba demasiado, que sentía que nos habíamos ido alejando poco a poco. Me dijo que había sido una debilidad, un momento de vulnerabilidad que se había salido de control. Yo la escuché, la dejé hablar. No la interrumpí. Cuando terminó, le pregunté: «¿Cuándo fue la última vez que te vi revisar tu celular escondido de mí?» Ella tardó en responder. «No sé». «Hace 3 semanas», le dije. «Aquella noche en la cocina, cuando llegó el mensaje y saliste corriendo al pasillo. ¿Te acuerdas?» Asintió, apenas. «Esa noche te pregunté si todo estaba bien. ¿Qué me dijiste?» «Que era un cliente con un pedido grande». «Exacto». Le devolví el celular con mi pantalla encendida, con otra captura, de esa fecha exacta. «¿Esto es un cliente con un pedido grande?». Ella cerró los ojos, y fue en ese momento cuando me rompí un poco por dentro, no de rabia, tampoco de tristeza exactamente. Fue algo más parecido a la resignación de quien finalmente acepta que lo que estaba esperando que no fuera cierto, lo es. El esfuerzo que había hecho durante semanas para mantener la cordura, para no actuar en caliente, para hacer las cosas bien, había tenido este único propósito: llegar a este momento con la verdad en la mano y sin que nadie pudiera quitármela. Porque ella
Me había mentido mirándome a los ojos, no una vez, decenas de veces, y lo había hecho con una facilidad que yo nunca le había conocido. Eso era lo que más dolía, no la traición en sí misma, sino la facilidad con la que me había mirado y había dicho que no. Esa noche dormí en el cuarto de visitas. Ella me pidió varias veces que habláramos más, que no tomara decisiones precipitadas, que pensara en los chamacos. Le dije que no iba a hablar más esa noche, que necesitaba tiempo. Lo que necesitaba en realidad era silencio, un silencio limpio, sin voces que me convencieran de nada, solo yo y lo que sabía. En los días siguientes, la dinámica de la casa cambió de manera radical. Ella intentó acercarse varias veces, me preparaba el desayuno, me preguntaba cómo había dormido, buscaba momentos para hablar. Yo respondía lo mínimo necesario, no por crueldad, sino porque sabía que si la dejaba entrar de nuevo en ese espacio, si la dejaba usar su habilidad para hacerme sentir culpable o confundido, podría perder la claridad que tanto me había costado mantener. Hablé con Rodrigo, mi hijo. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Le dije, sin entrar en detalles, que su mamá y yo estábamos pasando por una crisis seria, que no era culpa de ninguno de los dos, que ambos lo amábamos, que íbamos a hacer lo posible por manejar todo de la manera más ordenada posible. Rodrigo tenía 18 años. Entendió más de lo que yo esperaba. Se quedó callado un rato y luego me dijo, «Papá, haz lo que sea correcto para ti». Esas palabras me sostuvieron más de lo que él probablemente imaginó. Con Renata fue más difícil. Ella era más chica, más sensible, y notó el ambiente desde el primer día. No le dije nada concreto, pero tampoco le mentí. Le dije que los adultos a veces tienen problemas que necesitan tiempo para resolverse, que la quería mucho, que eso nunca iba a cambiar. 2 semanas después de aquella conversación, le pedí a ella que nos sentáramos de nuevo. Ya no con rabia, ya no con el peso agudo de la primera noche, con calma. Le dije que había tomado una decisión. Ella palideció. «Quiero el divorcio», le dije, «no como castigo, no porque no me importe lo que vivimos, sino porque lo que hiciste, y sobre todo la manera en que me miraste y me negaste la verdad cuando yo te pregunté directamente, me dice que este matrimonio ya no tiene la base que necesita para seguir». «Por favor», me dijo, y empezó a llorar de nuevo. «Por favor, dame una oportunidad. Puedo cambiar, podemos ir a terapia, puedo explicarte todo». «Ya me explicaste», le dije con suavidad, «y te escuché. Pero no es suficiente. Y los chamacos, vamos a ser sus padres toda la vida, eso no cambia. Pero no puedo seguir siendo tu esposo como si nada». Ella me miró por un momento con una expresión que yo no supe descifrar del todo. Después bajó la vista. «¿Ya tomaste una decisión definitiva?» «Sí». Silencio. «Está bien», dijo en voz baja. No sé si esperaba que yo cediera. No sé si esperaba que la imagen de ella llorando frente a mí iba a hacerme dar marcha atrás. Tal vez en otro momento de mi vida lo habría hecho. Pero los mensajes que yo había guardado en mi celular, esos mensajes que ella había negado con tanta convicción, me habían enseñado algo que yo no podía olvidar. Que una persona puede mirarte a los ojos, con lágrimas incluidas, y seguir mintiéndote. Y una vez que sabes eso de alguien, ya no puedes no saberlo. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte esta historia. A veces, saber que otros han vivido lo mismo y han salido adelante hace toda la diferencia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en una situación así? El proceso de divorcio tardó varios meses. Fue difícil, como lo es siempre que hay hijos y bienes de por medio.
Hubo momentos de tensión, momentos en que los abogados de los dos estaban en posiciones opuestas, pero en lo general, y para sorpresa de muchos, lo manejamos con una civilidad que yo no esperaba. Creo que ambos entendimos, en algún punto, que pelearnos de manera encarnizada solo iba a lastimar a los chamacos y a nosotros mismos. Llegamos a acuerdos sobre Renata, custodia compartida, con ella viviendo principalmente con su mamá, yo con visitas amplias y presencia constante en su vida. Rodrigo, siendo mayor de edad, tomó sus propias decisiones sobre dónde vivir y cómo relacionarse con cada uno de nosotros. El negocio de la papelería quedó para ella. La casa quedó para mí, con la condición de que Renata pudiera habitarla cuando quisiera. Fue un arreglo que ninguno de los dos celebró, pero que ambos pudimos aceptar. Lo que no esperaba era lo que pasó con el arquitecto. Unos meses después de que empezamos el proceso de divorcio, una conocida me comentó, sin malicia, solo porque pensó que yo ya lo sabía, que el señor Fuentes había regresado con su esposa, que todo había sido, desde su parte, una aventura más. Que mi ahora ex esposa había terminado sola, habiendo perdido su matrimonio por alguien que nunca tuvo intención de ofrecerle una vida real. No lo tomé como venganza, no sentí satisfacción. Lo que sentí fue algo más parecido a la tristeza. No por ella, exactamente, sino por la cantidad de dolor que ese ciclo había generado para tanta gente. Sus hijos, los míos, los de él, todos pagando el precio de decisiones que los adultos tomaron pensando, quizás, que podían controlar las consecuencias. Así es la vida, y lo que se siembra tarde o temprano se cosecha. Hoy han pasado casi 2 años desde aquella noche en la cocina en que todo comenzó a cambiar. Vivo solo en la casa que fue nuestra durante tanto tiempo. La he redecorado poco a poco, a mi ritmo, sin prisa. Rodrigo viene los fines de semana. A veces se queda a dormir. Renata tiene su cuarto aquí, y cuando llega, llena la casa de ese ruido y esa energía que solo los hijos saben darle a los espacios. Con mi exesposa tenemos una relación cordial, no cálida, no cercana, pero funcional, lo que necesita ser para que los chamacos puedan tener a sus 2 padres presentes sin sentir que cada encuentro es una batalla. Hay noches en que todavía me pregunto cómo fue que no vi las señales antes, cómo estuve 2 años sin notar o sin querer notar lo que estaba pasando frente a mí. Y la respuesta, creo, es sencilla aunque no sea fácil de aceptar. A veces no vemos porque no queremos ver. Porque el costo de ver es demasiado alto y la mente construye sus propias murallas para protegernos. Pero hay un punto en que esas murallas ya no protegen, solo encierran. Lo que aprendí de todo esto no es a desconfiar de todo el mundo. No es a revisar celulares ni a vivir en sospecha permanente. Lo que aprendí es que la dignidad no se negocia. Que cuando alguien te mira a los ojos y te niega una verdad que tú tienes en las manos, esa persona te está diciendo algo muy importante sobre quién es y cómo te ve. Y que respetar eso, no minimizarlo, no explicarlo con excusas, no tragárselo para mantener una paz que solo existe en la superficie, es al final la única forma de respetarse a uno mismo. 17 años son muchos años. Son cumpleaños, enfermedades, mudanzas, peleas, reconciliaciones, noches buenas y noches difíciles. Son la historia de una vida compartida que fue real, aunque haya terminado así. No me arrepiento de haberla vivido, pero tampoco me arrepiento de haberle puesto fin cuando supe que lo que quedaba ya no era honesto. Mi cuñada Lorena me dijo algo la semana pasada mientras comíamos en un restaurante del centro. Oye, ¿sabes qué? Se te ve diferente, más tranquilo. Le pregunté si eso era bueno. Se rió. Sí, se te ve como alguien que finalmente está en paz con lo que decidió. Creo que tiene razón. No es la vida que yo tenía planeada.
No es el final que ninguno de los dos imaginó cuando nos casamos hace casi 2 décadas. Pero es una vida que me pertenece de verdad, sin dobles fondos, sin mensajes que se borran a medianoche, sin la sensación de cargar una mentira que no es mía, y eso, a estas alturas del camino, vale todo. Esta historia es ficticia y fue creada con fines de entretenimiento e identificación emocional. Refleja situaciones que muchas personas viven en México y América Latina. Ningún personaje representa a una persona específica real.